¿no? Tengo el honor de presentarte, ¿no? a Rude Delgado, ¿no? Rude Delgado és tota una institució dins l'àmbit de la pastoral de la salut, no? És un dels grans referents. Acabem d'escoltar un, no? Monsenyor Cés, que també se n'ha parlat, era un altre, no? I Rude, aquella formigueta, aquella persona, diguem, que estava, que feia i que feia que les coses flueixen, no? Més de 50 anys de sacerdot ja, que tienes 57 años desde la ordenació sacerdotal i una gran part, si no tota, sempre molt vinculada a l'àmbit de la pastoral de la salut, no? I és natural d'ell, des d'un poble molt a propet de Calatayud, no és Manyo, però ja des de molt jove, aviat s'ha ordenat, va marxar a Madrid i ja es va implicar molt, ¿no? En l'Institut de Cardiología, ¿no? También, ¿no? En la Casa de Belén, mucho tiempo, i després també, doncs, de seguida, doncs, agafant responsabilitats. De fet, ha estat 21 anys director del Departamento de Pastoral de la Salut a nivell de la Conferència Episcopal, no? I ell, amb altres persones, que aquí tenim dos, no? El Joan Vinyes i l'Anna, doncs fa uns anys també doncs van crear, diguem, l'Associació de Professionals Sanitaris Catòlics, no? El PROSAC, també una miqueteta per tenir una vessant de professionals dins de la pastoral de la salut, no? Moltes més coses, diguem, no? I altres càrrecs, però bueno, bàsicament, doncs, aquella persona que feia realment que les coses funcionessin, no? Que a poc s'anessin creant grups, que a poc el llenguatge de la pastoral de la salut també s'anés arrelant, s'anés implementant, i també una mica, doncs, tot aquest relat també del patiment. Avui ens parlarà d'un tema que és molt interessant, no? El camí sinodal de la pastoral de la salut. A més, a Lleida, que estem treballant tot el tema del sínode, doncs és algo que pot ser molt interessant, no? Jo, per no robarte més temps, para no robarte más tiempo, pues te dejo y cuando quieras. Bueno, pues buen día, y realmente es un verdadero placer volver de nuevo a esta tierra que siempre me ha acogido con los brazos abiertos, también con los oídos. Yo me resistía un poquito cuando Joan me pidió, porque ya estoy en otra etapa de mi vida, una etapa mucho más tranquila, mucho más serena, ya no estoy dando charlas ni conferencias, y entonces he perdido un poco lo que nuestro querido hermano José Luis Redrado tiene. No tengo ningún libro para aconsejarles, porque el único que tenía, que era un pequeño fascículo sobre la unción de los enfermos, está totalmente agotado. Pero si alguien está interesado, yo lo tengo digitalizado, lo que di en aquel momento, y lo puedo enviar, porque dicen que era un libro que merecía la pena. Bien, yo voy a hablar un poquito desde mi experiencia. No voy a hacer y realmente es muy difícil tantos años resumirlos en media horita. Quise darle este título a mi experiencia, que es el camino sinodal de la pastoral de la salud, porque eso es lo que yo he intentado, no yo solo, sino con tanta y tanta gente que he conocido, a la que llevo en el corazón, de todas las diócesis, o casi de todas las diócesis. Para mí fue una sorpresa cuando un día, yo tenía 32 años en ese momento, toda una vida por delante, estaba ya en el hospital, había hecho la catequética en el Instituto Superior de Pastoral y también educación, filosofía y letras, educación especial, y un buen día un amigo, Fidel, me viene y me dice: mira, Fidel Delgado, no somos primos, pero somos como hermanos, me viene y me dice: oye, que han pensado en que tú seas el director del departamento, se llamaba Secretariado
Nacional de Pastoral Sanitaria, hoy Departamento de Pastoral de la Salud. Yo me eché las manos a la cabeza y decir, pero yo no tengo ningún mérito. ¿Por qué os habéis fijado en mí si yo llevo muy poquito tiempo? Ah, pues no. Bueno, pero si me decís que adelante, yo solamente voy a poner una condición. Yo quiero trabajar en equipo. Yo sabía también en ese momento de mis limitaciones y no había descubierto seguramente con la claridad que después he descubierto de los dones que el Señor da a cada uno y a mí me dio uno, que es esa capacidad de interrelacionar a la gente, esa empatía para llegar a unos y a otros, de ese respeto a los caminos que cada uno tiene, porque lo había recibido, pero quizá tanto tiempo me ha hecho caer en la cuenta que ese era un don y que tenía que ponerlo al servicio de, en este caso, al servicio de la pastoral de la salud. Por eso acepté como dicen los obispos cuando les, con temblor, con miedo y temblor, pero confiando. Eso es lo que suelen decir casi todos los obispos cuando les nombran, con temor y temblor, pero confiando también en el Señor y confiando en los demás. Por eso, lo primero que empecé es a ver lo que había antes. No hay que empezar de cero. Y la verdad es que sí, es una foto un poquito más antigua, O sea, sí, mirando, ¿qué es lo que voy a hacer? Mirando con gratitud a ese pasado que voy a compartir con vosotros. Bien, lo primero fue qué ha habido antes, qué proyectos se han dado, quiénes están trabajando dentro de este campo, porque yo no conocía a buena parte de ellos. Y me encontré, voy a poner las gafas que entre medios, bueno, hoy se ha citado aquí a don Javier Osés, porque don Javier Osés para mí ha sido un referente, como para tantas y tantas personas, y para la pastoral de la salud ciertamente ha sido un referente. Y hoy, que además hace 21 años que el Señor se lo llevó, joven todavía, 75, en una lucha que tenían, es una pequeña anécdota, estaban con Jet y don Javier Osés cerquita y se iban pasando papeles a ver quién llegaba antes. Se le adelantó con Jet 3 o 4 días. Bueno, pues también quiero en este momento tener este recuerdo a don Javier Osés. Bien, me enteré que había todo un movimiento, todo un grupo. Ahí tenéis al hermano Redrado, que ya con el mismo ímpetu que hoy, ya habían empezado un camino en la Semana de Pastoral Hospitalaria de Zaragoza. Pero había mucho más. En el año 72 se reunieron, fijaos cuántas religiosas había, 13.000 cuando yo empecé, sanitarias, 13.000, prácticamente estaban en casi todos los hospitales militares, provinciales, clínicos, etc. Ya había ahí un movimiento fuerte. Y bueno, pues empezamos. Yo dediqué todo un año a conectar, sobre todo con capellanes, porque mi punto de vista en ese momento, después diré cómo se fue ampliando, la pastoral se identificaba mucho con la pastoral que se llevaba a cabo en los hospitales, que es importantísima, pero que no es la única. Y empecé con unos y con otros, y me pareció que era un momento de establecer contactos entre todos, y vimos la necesidad de tener un encuentro a fondo, profundo, de esos sacerdotes capellanes que estaban viviendo con intensidad su misión, su tarea. Entonces no había personas idóneas todavía, pero ahí están. Y comenzamos a poner en marcha todo esto. Ese grupo que decía antes pidió con insistencia, y ahí estaba el hermano Redrado ya, que cuando se empeña en una cosa dice hay que, con insistencia a la conferencia episcopal que crearan ese secretariado. Estaba ya creado, el año 71.
Y entonces tuvimos un encuentro, convivencia, de un grupo de 40 capellanes de distintos lugares, de distintas diócesis, que nos juntamos y lo primero que hicimos es, primero, la figura central de Jesús y el dolor, Jesús y los enfermos. Eso fue en lo que nos centramos y reflexionamos, guiados por un profesor dedicado a esto. Pero después también dedicamos, y ahí teníamos a un gran experto, Fidel, que ya era un gran animador de todo esto, de la psicología, del enfermo, de cómo estar, etc. Y tuvimos también la parte que siempre se ha dado del humor, que nosotros le llamábamos tibilorio, que era lo mismo que se estaba diciendo, pero en clave de humor, que es tan importante en todos los lugares, pero también en este lugar que es el lugar de la pastoral de la salud donde se realiza. Pero no fue solamente eso, sino que al final de aquella convivencia de agua dulce, de feliz memoria, vinieron 10 religiosas que la FERS se encargó de distintas congregaciones, porque entonces, como en tantos lugares, a veces había luchas. La religiosa que decía que el capellán tenía que ir por un lado, el capellán que decía esta religiosa lo único que hacen es mandar y tal. Y hubo un encuentro, vino una del ministerio, no había ministerio de sanidad todavía, pero que conocía muy bien la realidad de los hospitales, nos explicó, y entonces hubo un gran intercambio entre los capellanes, que ya llevábamos varios días, que ya estábamos un poco, se había creado un clima, y vinieron ellas y hubo un gran intercambio y llegamos a unas conclusiones. No podemos ir las religiosas por un lado y nosotros por otro. Vamos a iniciar un camino juntos, con pequeñas cosas, y ahí es donde comienza ese camino en esta etapa, en ese camino juntos, que se va traduciendo pues en esos coordinadores, en ese equipo, le llamamos el equipo nacional, donde había de distintos lugares y que íbamos a caminar juntos, escucharnos, reflexionar, programar, evaluar, etcétera, etcétera. Ya había algunas delegaciones. Viene una etapa que es la creación de los organismos que tenía que estar al servicio, pero organismos no que figuran, sino que son organismos vivos, que están en contacto con la realidad, que la gente que desconecten, por favor, como dicen en los grandes conciertos, señoras, señores, desconecten sus móviles. Bien, y ahí comenzó también los encuentros de las delegaciones diocesanas de Pastoral de la Salud. No sé por cuál van ya. Esta fue la primera, donde se hizo de la Santa S, de la Santa Salud. Tenemos al obispo el segundo, don Manuel Casares, que se le impuso la S, y tenemos ahí hay uno jovencito con pelo negro, porque yo tenía pelo negro entonces, sí. Pues comenzamos, y fueron organismos vivos, se fueron implantando prácticamente en casi todas las diócesis. Ya les decíamos a los obispos, con quienes hemos estado siempre muy en contacto, en informes que hemos hecho, siempre les decíamos, por favor, que no falte este organismo, que sea el que anime y el que coordine la pastoral de la salud de los enfermos. No voy a repetir lo que dice, porque es evangélica, es evangelizadora y no puede faltar. Siempre el obispo responsable, don Javier, y otros han seguido muy de cerca la marcha de esta pastoral y supieron animarla, impulsarla y orientarla. Él ha dicho con su presencia, que era muy importante. Recuerdo en una de las jornadas de Prosac que vino el presidente internacional portugués y quedó admirado de que don Javier Osés estaba como uno más sentado escuchando. Cuando tenía que intervenir o hacer una pregunta lo hacía, pero como uno más,
Se ve que a lo mejor en ese momento en Portugal esto no era habitual. Eso llamó la atención, la presencia de ellos. Bien, había que dar un poquito en ese camino de la pastoral de la salud. Y yo, recogiendo, reflexionando, y desde el área esa también, a mí me faltan muchas cosas. Yo no tengo ni la inteligencia que tenían otros, ni la facilidad, pero el Señor me dio también eso de poder expresar las cosas con claridad y a veces con fotografías y con imágenes. Y se había reflexionado ya muchos y habíamos intercambiado muchas experiencias llevados por aquellos años intensos. Y yo plasmé en unas 5 indicadores. 5, bueno, todo esto son 5 indicadores del camino sinodal de la pastoral de la salud. Había uno primero: que tengan vida, es decir, servidores de la vida. He venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. No solamente estos que sonríen, he querido poner esto porque de las otras caras ya las conocéis, ¿eh? Servidores de la vida. Había que pasar de una pastoral que estaba centrada a veces en ayudar a bien morir, pero ayudar a bien morir era solamente en esos momentos que nadie fallezca sin haber recibido la extrema unción, como en esos momentos se decía. Y hay una imagen ahí tan clara, que está tan metida en el imaginario, que cuando ven al cura ya dicen: malo, malo, mal, por favor entre, pero que no se entere, que se va a asustar, y todas esas cosas que todavía persisten. A una pastoral que ayuda a vivir la vida. Y la vida, ya nos lo ha dicho él, la vida es salud, y la vida es también fragilidad, y la vida es enfermedad, y la vida también llega un momento en que es muerte. Y entonces era una pastoral más evangelizadora, una pastoral de acompañamiento, de estar, un indicador en el camino de la vida, en la autopista de la vida. Segundo, el enfermo es alguien, no es algo. Y para nosotros los creyentes, el enfermo es Jesús mismo. Lo que hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Entonces era necesario trabajar para que una pastoral, que era una pastoral desde arriba, como tantas a veces personas, voy a echar una mano, voy a ayudar, pobrecitos, porque lo único que pueden hacer es... No, una pastoral para que el enfermo primero sea tratado como persona, el enfermo en el centro, pero no solamente en las instituciones, sino también dentro de la Iglesia, y que sea tratado como un miembro activo de la comunidad. Son muchas las cosas que pueden aportarnos y que nos aportan las personas que han pasado por la enfermedad. Por eso era necesario pasar de una pastoral que cosifica al enfermo, si hablamos de mayor, al mayor, paternalista, a una pastoral que trata como persona, como a Jesús mismo, y lo integra en la comunidad. Para mí, en este camino, yo he insistido muchísimo, he sido un poco, el hermano es en vender libros y tal, que lo hace muy bien, se lo refarían las grandes multinacionales, ¿sí? Pero yo he insistido mucho en que hay que escuchar al enfermo. ¿Quién puede hablar de la realidad de la enfermedad mejor que aquel que la está pasando? Por eso hay que pedir testimonios, hay que recoger testimonios, hay que difundir testimonios, porque el testimonio, aunque siempre es una cosa personal, el testimonio habla. Bien, segundo indicador, que el enfermo es alguien, es Jesús, no algo. Tercero, con los más necesitados. Es decir, todo enfermo es un necesitado, todo. Pero hay algunos que están especialmente necesitados porque a veces son los más desasistidos. Los enfermos han de ocupar el lugar preferencial, los enfermos necesitados, más importante de la pastoral de la salud. Y fuimos indagando y viendo a lo largo del tiempo quiénes eran: enfermos mentales, enfermos de SIDA en su momento, enfermos ancianos, enfermos,
había que detectar quiénes eran para poder estar junto a ellos. Por tanto, pasar enfermos y también desasistidos espiritualmente, porque hay algunos que lo tienen todo y espiritualmente sí. De una pastoral de conservación a una pastoral evangélica y misionera. Era la tercera. La cuarta, ya ha insistido el hermano José Luis, la familia también cuenta. Vete, que tu hijo vive. Por eso la acción, una pastoral que se tiene que centrar en el enfermo, está claro, pero junto al enfermo está la familia que también enferma. Y el enfermo necesita la familia, pero la familia pasa a veces por fases diferentes. Hay que estar pendiente, no solamente centrarse en el enfermo, sino centrarse también en la familia. Y en algunos casos es la familia a la que hay que dedicarle el mayor tiempo, porque es la que más lo necesita. Finalmente, otra tercera, todos responsables, todos, en nombre del Señor y de la Iglesia. Los envió a proclamar el reinado de Dios y a curar a los enfermos. La pastoral de la salud es una misión y es una responsabilidad de toda la comunidad cristiana. Por eso había que pasar de una pastoral que estaba muy centrada en el sacerdote, por lo que hemos dicho antes, porque si la pastoral es ayuda a bien morir y ayuda a bien morir es que que reciba los últimos, fijaos la de cosas que se quedaban fuera. Una pastoral clericalizada e individualista que cada uno hace, a una pastoral eclesial y comunitaria. Aquí tenemos ya un camino sinodal importantísimo. Entonces no se hablaba de sinodalidad, pero hicimos sinodalidad. Bien, vamos adelante. ¿Y quiénes son los caminantes? Son muchos, pero yo me he fijado, ya he dicho antes, que al principio el foco lo centrábamos en los capellanes de hospital. Ahí está también el hermano José Luis Redrado, el segundo de allá. Sí. La pastoral de la salud dedicamos en los primeros momentos. Padre Ángel me recordaba algunos de aquellos cursos que hacíamos precisamente para formar a aquellos que sin ninguna preparación, en algunos casos, eran enviados al hospital, un lugar tan difícil, para que llevaran a cabo que ni entonces era fácil. Así que se celebraron convivencias en distintos sitios, siempre con un tema que era clave, que era el tema bíblico, porque de ahí nos tenemos que alimentar, bíblico-teológico, y después la parte de práctica, de ejercicio práctico. Desde el año 1983 el departamento organizó 23 cursos y en el año 23 cursos por los que pasaron 1000, no 1000 distintos. Algunos repetían muchos años porque les gustaba, porque se encontraban con otros y porque allí reanimaban, veían más claro, reanimaban y decían merece la pena. Y después en el 2015 el simposio de pastoral hospitalaria, que reunió a 200 y pico en el Escorial. Se publicó un librito, que es el librito verde, que lo debíamos tener todos. Sirve también para quienes trabajan en el campo de la parroquia, que es la asistencia religiosa en el hospital, orientaciones pastorales, que la publicó. Pero dedicamos 2 años un grupo, vuelvo a trabajar en grupo, en sinodalidad, con médicos, con gentes distintas, de 2 años hasta que dimos con la forma, y es el libro que orienta, que guía, que sigue teniendo plena actualidad a aquellos que se dedican a este campo. Y finalmente también decir una palabra que conseguimos después de 2 años de reuniones con el gobierno entonces socialista para regular la asistencia religiosa en los hospitales. Logramos un acuerdo marco y después convenios, y ahí es donde introdujimos, me costó,
porque el jurista no lo entendía. Meter que la asistencia religiosa en los hospitales no solamente era cometido y misión del sacerdote, sino que había otros que de la comunidad de la Iglesia podían prestar una atención espiritual y religiosa importantísima, que a veces los sacerdotes, que entonces éramos más, no fue solamente por esa necesidad de decir que somos pocos, sino por la convicción de que la asistencia espiritual y religiosa también la pueden realizar, y a veces mucho mejor porque tienen tiempo, preparación. Por ejemplo, las mujeres, sí, porque tenéis, después os lo dirá, porque tenéis una sensibilidad especial. Ojalá que también nosotros tuviéramos esta sensibilidad, que nos la contagiaseis. Tenéis una sensibilidad para ello. Bien, pero los capellanes tienen una... Me dices cuando eso, porque tengo mucho y quiero adobarlo un poquito, ¿sí? Los profesionales sanitarios, claro. ¿Quién hace presente en ese mundo, con su trabajo, con su forma de estar, con los valores evangélicos que los vive? ¿Quién lo hace presente mejor que aquellos que son profesionales de la salud? Entonces ahí se abrió otro camino, otra pista importante. El año 82, en la reunión de delegados, que la mayor parte entonces eran sacerdotes o alguna religiosa, pero en Cataluña había 2 que eran profesionales sanitarios nombrados por sus obispos delegados. Tenemos aquí al doctor Viñas, y había también en Tortosa la doctora Nuria Omedes. Y ellos son los que vinieron y nos mostraron, aquel grupo de sacerdotes, un poco cómo estaban los profesionales, cómo vivían, y la necesidad también que sentían de ser reconocidos y de ser también apoyados en ese camino sinodal de la pastoral de la salud en España. Y ahí es donde nace, dentro del equipo, nace una comisión que además reunía no solamente al médico, sino auxiliar, enfermera, un gerente, etcétera, poco una variedad. Y se puso en marcha, hubo unas primeras jornadas, las del Espinar, que marcaron también un poquito, se dedicaron al tema de la humanización, y de ahí nació también una línea de trabajo de los profesionales, que es humanizar la asistencia. Y humanizarla conociéndola, humanizándola llevando los valores del Evangelio, llevarla viviendo y siendo ahí ese Jesús que se acerca a ese hermano enfermo para levantarle la mano, para escucharle o para decirle ánimo, adelante. Bueno, de ahí, aquí podríamos, yo he estado, todavía sigo de conciliario, ya presenté la dimisión, pero se ve que o no encuentra, no. De ahí ha sido para mí una de las experiencias más ricas, porque me habéis enseñado tanto los profesionales, aquellas reuniones que eran multitudinarias de todos los sitios, venga, ese empuje. Pero mirad, también en esto yo creo que ha sido muy clave el que nos hemos escuchado, en que hemos partido de la realidad, en que hemos visto las necesidades de todos, pero también de los profesionales sanitarios cristianos, en que se han abierto cauces, los cauces de las jornadas, de los encuentros interdiocesanos, el seminario, los seminarios de bioética. El primer seminario de bioética se dedicó a la asistencia a bien morir. De ahí salió, a partir de muchos que intervinieron en las distintas diócesis, salió un plan que, después de haberlo hablado con las distintas comisiones que estaban relacionadas en la conferencia episcopal, un buen día, una mañana, después de haber operado, el doctor Viñas, en la reunión de la plenaria, allí les presentó ese plan.
Recuerdo que el cardenal Suquía, que era entonces el que presidía, se tuvo que, después de lo que dijo él, se tuvo que quitar las gafas y secarse porque se emocionó. Y allí, en ese mismo día, don Javier Osés, delante de la prensa, dijo: yo, Javier Osés, si algún día tal, pido, este es el testamento vital que nació desde la base, después de escuchar, después de ver. Bueno, hablaríamos mucho más, pero adelante. 5 minutos, bien. Visitadores de enfermos también. No hay lo de parroquias, voy a pasarlo porque ustedes lo saben también, o mejor que yo, el campo de la bioética. 2 caminos de comunión, aparte de estos que he dicho. Algo ya ha salido antes. La campaña del enfermo, que se trata sin duda de una de las experiencias más positivas y fructíferas de la pastoral de la salud. Se celebra el año 85 por primera vez, y desde que el Papa instituyó la Jornada Mundial del Enfermo la convertimos en una especie de campaña, porque dicen todos los días tienen que ser día del enfermo, pero eso sabemos que no. Al menos que durante un tiempo, durante una campaña, se puedan abordar el tema que se ha elegido, se pueda abordar por parte de todos. Sin duda, la campaña del enfermo ha sido una preciosa y rica experiencia sinodal que ha dado grandes frutos. Ha unido a las delegaciones, los profesionales abordaban el mismo tema, cada uno desde su enfoque, los capellanes, por otra parte también las parroquias. Y hay algo que me gustaría, aparte de otros muchos frutos, es que ha sido también el incentivo, el estímulo para unos temas de formación de cada uno de los que se trabajaban, las catequesis para niños, para jóvenes, para adultos, y los temas de formación, que realmente son una impresionante riqueza. Juan Martín Velasco, nuestro querido Fran, Juan Martín Velasco, un teólogo, sí, dijo en el congreso, que después voy a hablar, probablemente, decía él, hombre de mucha cabeza, sean pocos los sectores de la pastoral de la Iglesia en España en que hayan puesto a disposición de los agentes unas reflexiones teológicas y unas orientaciones prácticas también fundadas, como las contenidas en los documentos doctrinales y las propuestas operativas. Los rasgos son, a mi entender, los rasgos que explican la calidad radican en el hecho de que proceden de personas en contacto muy estrecho con el mundo al que se dirigen y están elaborados más desde la experiencia que desde principios doctrinales abstractos. Dan muestra de proceder de personas que han aplicado la sensibilidad que procura el contacto con el dolor a la lectura de la Escritura y a la reflexión sobre la fe, etc. Termino. Bueno, aquí este es el primero, los carteles. Ahí tenemos uno de ellos que se dedicó a los profesionales, los necesitamos, nos necesitan, y ese otro que es camino con ellos, camino sinodal. Celebra la vida, los sacramentos. O con vosotros está y no le conocéis, el año que se dedicó a los enfermos mentales. Con vosotros está y no le conocéis. Y voy a terminar con el Congreso Iglesia y Salud, que sin duda, no solo a mi parecer, sino al parecer sobre todo de aquellos que lo vivieron, ya el año 94, queda tan lejos que muchos ni se han enterado. Fue el mayor acontecimiento dentro de la pastoral de la salud, preparado, vivido y celebrado en este caminar de la Iglesia, de la pastoral de la salud en la Iglesia. Tuvo lugar en Madrid, participaron 10.000, llegaron 10.000 envíos de lo que opinaba la gente en torno a unas preguntas. Eso se recogió, las mesas de ponencia que eran, ahí hay que decir también una cosa, todavía la mujer no estaba tan presente como debería estar.
Hubo sectores, hubo propuestas, hubo... Bien, después voy a terminar. Están algunos de los que intervinimos. La apertura del Congreso, don Javier Osés, que introdujo. Ahí tenemos al padre Francisco Álvarez, que fue mi sucesor, pero fue junto a otros los que aportaron su ciencia, su cabeza, su teología, etcétera, etcétera, en ese camino sinodal. Cada uno ha aportado desde su riqueza y también desde su pobreza. Hubo, sí, esto sí que me gustaría, hubo 2 gestos solidarios en ese congreso. Estaban en acampada, en nada más y nada menos que en toda la Castellana, la plataforma del 07. Entonces tenía una gran fuerza. Y el obispo Osés, en nombre de los 600 y pico, 700 que participamos, llevó un mensaje. Y hubo también otro gesto. Acababa de haber pues una peste en la India, se recogió entre todos, entonces eran pesetas, el año, 1.250.000 y se entregó a Cáritas. Ya terminó, se recogió. Bueno, hay que mirar el futuro, y el futuro, pues esto es un pasado, pero es un pasado que conviene recordarlo, porque no empezamos de cero, sino ahí hay mucha vida, hay mucho que han dejado. Tenemos por delante un camino que recorrer juntos, y el camino recorrido nos sirve de guía, nos sirve de apoyo y nos sirve de estímulo. Es mucho el camino andado en estos años, mucho. Pero no podemos olvidar el legado, que es la comunión y la colaboración mutua, la coordinación de todos los agentes de Pastoral de la Salud entre sí y con los demás. El lugar relevante, también aquí se ha dicho, el tema de la oración, de la dimensión contemplativa y orante y celebrativa en todas las actividades de la Pastoral de la Salud, que siempre se ha cuidado muchísimo. El caudal ingente de reflexiones y orientaciones, de ello acabo de hablar, pero también la presencia activa, la presencia plena de los enfermos y personas con discapacidad en la Pastoral de la Salud como sujetos activos de la pastoral, y la importancia del laicado cristiano comprometido, aparte en el mundo de su parroquia, que también, pero comprometido allá donde está trabajando, que es en el centro de salud, es en el campo de investigación, es en la docencia o es en la asistencia. Y la opción por los más necesitados y desasistidos. Ahí está el hermano Fernando Aguilo, médico, que se tuvo que venir porque tiene un problema muy serio de salud, y este otro, que no recuerdo, segundo me parece, que murió de ébola. O sea, aquellos que trajeron, contagiados y murieron en Madrid. Y por supuesto la vida consagrada al servicio de los enfermos. Hay una imagen ahí que he querido plasmar. Llevemos sin desfallecer el testigo recibido y entreguémoslo a las nuevas generaciones. Es lo que acabo de hacer yo este año. Después de 12 en mi diócesis, le dije al señor obispo, al cumplir los 80, le dije, llevo desde los 32, que haya otro que recoja el testigo. Yo quiero pasar a un segundo plano. Y lo ha cogido Naún, que ha hecho nada más y nada menos, llevado por el hermano José Luis, que es el que le ha introducido el gusanillo y muchas cosas, y es el que en estos momentos está llevando a cabo esta tarea. Yo detrás. Pero, cómo no, terminar con un recuerdo a aquellos que hicieron un camino sinodal, pero que han llegado a la meta y que desde esa meta siguen orientando, son luces, siguen estimulando, siguen intercediendo. Me vais a permitir que cite alguno. Son muchos los que tenemos, ¿verdad? Los viejos roqueros, ya que seguimos aún, ¿verdad? Sí, y que a veces nos reunimos, pero tenemos ya don Damián Iguacén, el primer obispo responsable de la pastoral.
Murió con 104 años. Quiere decir que dedicarse a esto es un seguro. Sí. El padre José Manuel Arenal, de Zaragoza, médico. El hermano Paco Sola, Barcelona. José María Muñoz Alcón, hermano de San Juan de Dios, que estuvo de secretario. El padre Francisco Álvarez. Celia Sáez, una jesuitina que estuvo de secretaria. Pepe Buch, médico y sacerdote en Basurto. Digno Mariño, el hermano Josep Farrés, Ramón Font, y quiero citar también a una que no era sanitaria, Vicenta Herráez, una ciega que veía con los ojos del corazón y que dedicó su vida, parte de su vida, la dedicó a visitar con grupos de jóvenes 2 veces por semana a los enfermos oncológicos de uno de los hospitales de Madrid, para llevarles la alegría. Ella cantaba, Dios le había dado, y algunas de las personas decían: Vicen, así le llamaban, Vicen, cuando yo me muera, ¿vas a venir para que en esos momentos me cantes una canción? Esta era Vicenta. Bueno, tenemos muchos más. Pues muchas gracias.